buenos días a todos, familias. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de los tipos de sustancias adictivas, el tratamiento, el internamiento y post-internamiento. Entonces sí quiero pero decirles que si tienen alguna pregunta, pues pueden ir interrumpiendo durante el proceso. No hay una explicación tan clara, o sea, simplemente se mencionan los tipos de sustancias, el uso y cómo afectan. Entonces, si surge algo, por favor, vamos a interrumpir si es necesario, levantando la manita. Ok, tenemos los tipos de sustancias que conocemos en algunos casos, para algunas otras personas seguramente habrá algunos que son nuevos. Tenemos el alcohol, los anabolizantes, anfetaminas, el cannabis, la cocaína, el éxtasis, la heroína. Tenemos inhalantes, ketamina, LSD, metadona, metanfetamina y tabaco. Quizá para algunos de ustedes, como les mencionaba, pues algunos de estos van a ser desconocidos. Vamos a ver cuáles son los efectos que tienen en el sistema nervioso central, porque algunos son depresores y otros van a ser estimulantes. ¿Sí? Depresores tenemos el alcohol, que todos conocemos que es la sustancia más consumida en los entornos socioculturales a nivel mundial y pues es del que más se abusa, por supuesto, y del que más problemas sociales tenemos, sin dejar de lado los demás que han tenido un incremento en la sociedad más fuerte a raíz de la pandemia. Toda esta situación que sucedió del COVID trajo un incremento en el abuso de estas sustancias. Entonces tenemos, por ejemplo, las depresoras, que son el alcohol. A los ejemplos de esto, pues todos yo creo que los conocemos, son la cerveza, licor y vino, que está, por supuesto, al alcance de cualquier tienda y de cualquier persona prácticamente, incluyendo niños. Se supone que en nuestro país no está permitido vender este tipo de sustancias a menores de edad, pero pues en algunas colonias, en algunos lugares, pues estila que mandan al niño para la tienda a comprar este tipo de productos o acompañado de lo demás, ¿no? Pues tráete el pan Bimbo, la leche y tráete una cerveza, un Six. Entonces es el ejemplo de esta sustancia que va a ser depresora y de esta manera, pues como les digo, todo el mundo conocemos que es del que más se abusa. La dependencia a esta sustancia va a ser alta. ¿Sí? También tenemos los tipos barbitúricos, que como ejemplos, a lo mejor estos no los conocen, no les suenan mucho, ¿sí? Amital, Debutal, fenobarbital. Es el uso de este tipo de barbitúricos es tratamiento médico para controlar ansiedad, tensión alta e insomnio. ¿Sí? La dependencia de esta sustancia va a ser alta. Tenemos del lado de estimulantes los alucinógenos de tipo natural como mescalina y hongos, donde la dependencia va a ser baja. Recordemos que en los procesos de adicciones, cuando no se conoce que hay una adicción y se consume, puede despertarse la enfermedad. ¿Sí? Ya hemos hablado en algunas otras sesiones que precisamente la enfermedad tiene que ver con un factor emocional. Cualquier sustancia en alguna situación emocional, sea una dependencia alta o baja o moderada, pues nos va a traer cierto tipo de relajación, de satisfacción. Y si hay un problema de adicción, pues puede ser justamente que se despierte en la familia, sobre todo, ¿no? Si hay un problema de adicción en la familia, puede ser que se despierte esta adicción en quien lo consume y pues generar una dependencia a la sustancia. Entonces tenemos también los de tipo alucinógeno de origen sintético, como el LSD, y la dependencia es baja. Por eso hice este paréntesis un poquito antes, porque aunque dice que es dependencia baja, recordemos que si hay un proceso de enfermedad, pues va a cambiar y puede haber un enganche con la sustancia. Tenemos después del mismo lado de las depresoras a los inhalantes, que seguramente todos en algún momento los hemos también visto, es algo común. Tenemos los aerosoles y la gasolina, y la dependencia de esta sustancia pues es alta. Incluso
Hay personas que el olor de la gasolina les es agradable, les gusta cómo huele la gasolina, sin necesariamente ser adictos, ¿no? Es decir, cuando estamos cargando combustible, pues se despiden estos gases y nos llega el olor de la gasolina, y a algunas personas les resulta agradable este tipo de aromas. Esto precisamente por lo que hace a nivel de las conexiones neuronales. Recordemos que el olfato, pues es uno de los sentidos que nos permite transportarnos a diferentes situaciones de nuestra vida, ¿no? Algún aroma que nos gusta o nos desagrada nos puede llevar a eventos que nos gustan o que no nos son atractivos, que nos traen traumas, algunas situaciones. Entonces, en el tipo de depresoras también vamos a tener a los tranquilizantes, que son el Valium y el Librium. El Valium seguramente le suena un poquito más que el Librium. Va a ser su uso médico para ansiedad, tensión e insomnio. La dependencia de estos tranquilizantes va a ser moderada también. Y recordemos que cuando una persona, ustedes, sobre todo familias que tienen familiares en tratamiento o con algún problema de adicción, va a ser importante que para la situación médica en algún momento determinado reporten esto al médico. Es decir, si hay alguna cirugía donde haya algún tipo de sedación, tienen que avisar de esto por diferentes situaciones, incluso con tratamientos dentales cuando hay sedación, porque en algunos casos sucede que la anestesia, dependiendo del tipo de sustancia que haya consumido, no tenga el mismo efecto que en una persona que no consume algún tipo de sustancia. Para eso es importante reportar esto en alguna situación médica. Como les decía, puede ser una cirugía o alguna intervención donde tenga que ver la anestesia. Entonces sí es importante que se mencione esto al médico. Entonces, del lado derecho tenemos los estimulantes, que son las anfetaminas, benzedrina y dexedrina. ¿Sí? Su uso médico va a ser para la obesidad, y la dependencia es alta. No sé si recordaron alguna película donde precisamente se habla de esto. Creo que es la de Trainspotting, donde el uso de la anfetamina para controlar el peso de la persona le lleva a estados psicóticos y pues de enfermedad, de un deterioro considerable. Si tienen oportunidad de verla, se la recomiendo. Es muy importante que nos demos cuenta que en alguna situación de control de peso, si tomamos este tipo de medicación, va a traernos consecuencias muy severas a la salud. Entonces sí es importante que no, por la parte de la vanidad, estar al pendiente de esto. ¿Sí? Y si sobre todo, vuelvo a insistir, hay una situación de dependencia a alguna sustancia, un proceso de enfermedad, pues con mayor razón, evitarlos por completo. ¿Sí? Aunque el médico diga, no, pues es que vas a estar controlado, controlada, porque yo voy a estar monitoreándote, pero la dependencia que llegan a ocasionar las anfetaminas es muy alta. Entonces sí, por favor, mucha atención en esto, porque precisamente puede haber un enganche donde no es que no se pueda salir, pero sí va a ser más complejo. Entonces evitarlo. Hay otros métodos para esto que sí requieren, por supuesto, esfuerzo, pero las anfetaminas, el enganche que pueden ocasionar, pues sí, los resultados no van a ser nada agradables. En estimulantes también tenemos el tipo de narcóticos de origen natural, que es la codeína. ¿Sí? Su uso es médico, analgésico y en algunos casos en la combinación con otros medicamentos para la tos. Aquí mucho cuidado también con el abuso de este tipo de sustancias. Generalmente, a veces creemos, no, pues es que como tengo mucha tos y me dieron esto, pues si me tomo doble dosis o me gusta la sensación, o si hay un familiar con algún problema de adicción y dejamos los medicamentos a la mano, que a veces digo, pues no me tengo que preocupar, pues es un jarabe, no pasa nada, pero llegan a utilizarlo para intoxicarse y sobre todo pues ocasionar trastornos en el sistema nervioso central de placer precisamente para las personas que tienen algún problema de adicción. Entonces, mucho cuidado con los medicamentos, todos los medicamentos que sean controlados, por favor, mucha atención. El jarabe no es un medicamento controlado, pero hay que tener cuidado si hay alguna situación de un familiar con un problema de adicción. La dependencia de estos narcóticos de origen natural va a ser moderada, pero vuelvo a insistir,
si hay un problema de adicción, es importante tener mucho cuidado con esto. Y bueno, en depresoras tenemos la cocaína, que seguramente también muchos han escuchado, se conoce, hay muchas historias, muchas series alrededor de este tema. Los ejemplos pues son, bueno, el tipo es cocaína porque pues, es de la planta donde se extrae, y es la cocaína y el crack los ejemplos de este tipo de sustancia. El uso médico puede ser anestesia local. La dependencia va a ser alta, ¿sí? Recordemos que muchas sustancias de uso médico bien administradas pues tienen una función. Cuando se abusa de ellas, por supuesto que los resultados son muy desagradables para el entorno social, para la misma persona incluso, porque precisamente al hablar de una enfermedad de adicción estamos hablando, como lo hemos comentado en otras sesiones también, que la enfermedad va a ser una enfermedad, valga la redundancia, de crónico-degenerativa y de origen emocional. ¿Qué está pasando detrás de este consumo que precisamente no puedo soportar, que no puedo tolerar, que no puedo manejar, que me ocasiona ansiedad y va a ser un componente emocional? Vamos a ver un momento los tratamientos que se ofrecen en internamiento y el seguimiento post-internamiento, pero sí es importante que estemos muy pendientes de las situaciones emocionales de cada uno de nosotros, no solamente de nuestros familiares, sino también de todos los miembros de la familia. Es decir, me preocupo por mí y reviso este aspecto porque a lo mejor yo puedo no tener un problema de adicción o de la enfermedad, pero en algún momento que no me sienta bien, puedo recurrir sobre todo a las más comunes, como les mencionaba al inicio, el alcohol, que es de fácil acceso, que va a ser depresora, que me va a ayudar, me va a dar una sensación de tranquilidad, y si es importante, por supuesto, no caer en un abuso de la sustancia, porque voy a empezar con un consumo, voy a generar tolerancia y después, voy a iniciar en una fase de consumo, genero tolerancia a la sustancia y después me voy a la parte de abuso de la sustancia. En estimulantes tenemos la nicotina, que también está al alcance de muchos, y pues lo más conocido son los cigarros. Tenemos los puros y las pipas, por supuesto. El uso médico, pues no lo hay, aunque en algunos videos llegan a mencionar que para algunas situaciones llegan a tratarlo, pero como uso médico no está recomendado, no hay algún tratamiento con cigarros puros o pipas. La dependencia va a ser moderada. Tenemos también en depresoras narcóticos de origen sintético, que es la morfina y demerol. El uso médico es analgésico y la dependencia es alta. Seguramente también todos hemos escuchado alrededor de este tipo de medicamentos, sobre todo, por ejemplo, en personas con cáncer o que han tenido cáncer, algunas situaciones derivadas de esta enfermedad también crónico-degenerativa, pues requieren de un tratamiento con morfina, y para este tipo de casos el médico tiene que supervisarlo, ¿sí? Y volvemos al punto. Poner especial atención donde se tienen este tipo de medicamentos y bajo el alcance de quienes están este tipo de medicamentos o este tipo de sustancias. Aunque tenemos también de tipo narcótico de origen sintético, la metadona, que se utiliza para tratamiento de adicciones, sobre todo para pacientes con problemas de adicción a la heroína, se llega a tratar, y también como analgésico. La dependencia va a ser alta, entonces sí hay un cuidado muy particular con este tipo de sustancia. Tratamiento de adicciones, no en todos los casos, pero sí en algunos se llega a utilizar. Tenemos también el cannabis, que es la marihuana y el hachís. El uso médico ninguno, aunque también se menciona que hay tratamientos para epilepsia, pero en nuestro país aún, bueno, esta parte para tratamiento médico sí está aprobado, pero no como uso lúdico, que está por definirse los lineamientos. Se supone que este año saldrían, el CONADIC se encargaba de esto, pero todavía al parecer no hay respuesta a estos lineamientos para el uso lúdico de la marihuana. El hachís no está aprobado, solamente la marihuana.
pero ambas sustancias son depresoras. La dependencia de ambas sustancias también va a ser alta. Las alteraciones que ocasiona el sistema nervioso central también van a variar dependiendo de la genética, del consumo o de la cantidad del consumo de la sustancia. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, familias? Me gustaría escucharlos también. No, no quiere, aquí preguntaron en el chat que si son para depresión. No son para depresión. Se dice que son depresoras del sistema nervioso central porque van a disminuir la actividad. Es decir, el alcohol, que era uno de los ejemplos que mencionaba al inicio. Está aquí. Aquí. Justamente lo que hace es disminuye la actividad cerebral, una sensación de relajación, de sedación, de tranquilidad. Eso es lo que a eso se refiere que son depresoras, no para tratar la depresión. Algunos medicamentos para tratar la depresión no tienen que ver con esto, son diferentes del tipo de medicación que se utiliza para la depresión, pero estos son depresores porque precisamente deprimen el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal, ¿sí? Y el sistema nervioso central va a controlar las funciones del cuerpo, las funciones sensitivas, integradoras y motoras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una depresión del sistema nervioso central o de sustancias depresoras, a eso nos referimos, que nuestros sentidos van a cambiar, ¿sí? Nuestra actividad motora va a cambiar, nuestros movimientos pueden ser más lentos si es una sustancia depresora. Si es otro tipo de sustancia, por supuesto va a cambiar esta parte, pero no quiere decir que sean para depresión. No sé si quedó aclarado. JC que fue quien... El Tafil, mencionabas aquí la Lexapro, el Tafil, se utilizan generalmente para situaciones de ansiedad o depresión cuando es por situación médica, ¿sí? Cuando hay un abuso, evidentemente es para alterar el sistema, entonces sí es diferente y por eso hay que seguir las indicaciones de cómo tomarlo, ¿sí? Las dosis, la parte médica va a ser importante porque ellos, de acuerdo al peso, a la edad, ¿sí? Van a indicar la medicación, es decir, la dosis que tiene que tomar el paciente de alguna sustancia que pueda estar dentro de estas que mencionamos, ¿no? Pregunta Julio César. Para el caso de nuestros familiares, a partir de su salida, cualquier consumo de medicamento, aunque creamos que es bueno para nuestro paciente, por eso se lo daban antes de su ingreso, a partir de ahora deberá ser bajo supervisión médica. Sí, ahorita vamos a esa parte precisamente. Y sí es estricto. Entonces ahorita vamos a... Levantó la mano Fernando Sagaón. Sí, yo creo que toda la información que está compartiendo es esa información, la cual debemos de tomar con mucho respeto y cuidado, para lo cual, como usted, como algunos otros profesionales son los que nos van a guiar. Esto no lo debemos considerar como algo que debemos tomarlo, sino que para eso son los profesionales que nos van a guiar, los médicos,
Esta información es únicamente como una situación que nos va a permitir de alguna manera estar en alerta, creo entenderlo así, no sé qué quiere Fabián. Es únicamente para estar en alerta, pero los únicos responsables profesionales son los médicos y psicólogos y personas de la salud. Nosotros únicamente estamos que nos permita poder hacer preguntas como la que lo han hecho. Algunos de los amigos de aquí del grupo pueden llegar a tener inquietudes. Sería bueno que en este momento, me parece muy buena la plática, pero más bueno es el hecho de que también le pregunte a usted, porque yo esta situación que me quedé con la duda y por eso la pregunto. Solamente los médicos, no es una situación, los profesionales de la salud, no es una situación en ver si ahora funciona o no funciona. Una plática muy buena, pero de una gran orientación. Tenemos que preguntar, preguntar, preguntar. Creo que es nuestra oportunidad hoy para poder hacerlo. No quedarnos con la duda, porque es bien terrible que terminando esto, el día de mañana o pasado tengamos la duda y nos quedemos con ella, y al contrario, más que ayudar a nuestro familiar, nos va a aumentar la ansiedad a nosotros. Tenemos que cuidarnos también. Por no preguntar, también nosotros podemos caer en como lo que estoy mencionando. No sé qué considera usted, Fabián. Sí debemos de preguntar para que después no nos quedemos con inquietudes, y son los días, las horas, las noches, los mañanas, y tenemos esa duda, y eso nos va a causar ansiedad, y en lugar de ayudar a nuestro familiar, lo vamos a... Es un comentario, no sé qué opina usted, Fabián. Respecto familia, pues yo creo que es nuestro momento de preguntar. Gracias, Fabián. Gracias, Fernando. Efectivamente, por algo el título, ¿no? Tipos de sustancias, es decir, que ustedes conozcan las sustancias, qué tipo de sustancias son, cuál va a ser la dependencia, ¿no? Los ejemplos de este tipo de sustancias, para que tengan ustedes la información. Porque en muchos casos a lo mejor se encuentran con alguna caja de algo y no saben para qué lo utilizan, ¿no? Entonces, aunque aquí no se están mencionando todos, pero sí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la benzedrina que les mencionaba, ¿sí? La dexedrina, que a lo mejor no lo conocen, ¿no? Pero son tipo de anfetaminas. Si detecto que en mi casa está sucediendo alguna situación con esto, es decir, que se compró en algún momento, se utilizó en algún momento por alguna situación médica y que de pronto están desapareciendo las tabletas, o sea, los botiquines, sí es importante que las familias los tengan muy bien vigilados, porque si de pronto pues no nos damos cuenta que hay medicamentos caducados en nuestra casa, pues hay que tirarlos, ¿no? Porque el abuso se puede hacer con medicamentos incluso caducados. Recordemos que pierden efectividad, y por eso precisamente tienen una fecha de vida, pero las personas que tienen un problema de adicción, esta parte no les importa porque dice, bueno, pues entonces si tiene menos potencia, pues me voy a tomar 2 o 4. Y lejos de poder tener algún efecto deseado, pues van a tener alguna situación a lo mejor hasta más compleja, al grado de llegar a urgencias, ¿no? Un paro respiratorio, alguna situación de ese tipo, taquicardia, no sé. Pueden ser, recordemos que los cuerpos actúan de diferente manera ante diferentes situaciones, pero en la parte médica sí hay algo como muy específico, por eso se dan dosis adecuadas para cada persona, que esto tiene que ver, como les decía, con la edad y con el peso de la persona. Pero si se está consumiendo sin un control, pues van a ocasionar otro tipo de problemas, o más bien van a ocasionar un tipo de problemas. Sí, gracias, Fernando. Sí, el objetivo es que conozcan y que sepan de esto un poquito más, sí, no con la intención de que las consuman, pero que sí tengan cuidado, ¿no? Cuando les recetan algo, seguir las indicaciones al pie de la letra. Si les dicen cada 8 horas, es cada 8 horas. Si le dicen por 7 días, es por 7 días. Y si me sobró una pastilla o 2 pastillas, pues, pues un día más, ¿qué puede pasar? No, ¿sí? Porque sí, en algunos tipos de tratamientos tiene que irse disminuyendo. Entonces, esta parte, el médico ya lo sabe, debe saberlo. Y también por eso vuelvo a insistir. Si hay una situación de adicción, comentarlo precisamente al médico para que pueda dar algo diferente, sobre todo, por ejemplo, tranquilizantes.
Y en ese sentido, Fabián, digo con mucho respeto, lo digo, pero en otras ocasiones a mí me ha ayudado mucho la participación de los papás, en este caso, por ejemplo, de él, Julieta, que en otras ocasiones han platicado su experiencia familiar. A mí me ha ayudado mucho su experiencia familiar y no sé si el día de hoy ellas tengan algún comentario. A mí me ha ayudado mucho cuando los papás opinan también, porque más allá del trabajo que ustedes hacen, la opinión de ellos también es muy importante dentro de estas reuniones. Y se tiene comentarios muy atinados y no sé si el día de hoy tenga alguna experiencia en ese sentido. Lo pregunto con mucho respeto y discúlpeme, es que me atreva a hablar, pero me ha ayudado mucho. Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, la idea también de los talleres es que las familias participen desde su experiencia. Por eso de pronto les comento ejemplos, ¿no? O situaciones que deben tener presentes como el cuidado de los botiquines, ¿sí? De pronto, pues la pasta dental se está acabando, pues tenía un jarabe para la tos y ya no hay, o sea, mucho ojo con esta parte. Y si a alguno de ustedes les ha pasado, pues es importante que lo compartan porque así pueden iniciar los procesos de adicción. En alguna ocasión, pues era algo increíble, ¿no? Porque un papá me decía que se estaban drogando con pasta dental. ¿Sí? No conozco yo cómo lo hacían, esa parte sí no, ya tiene algunos años que me lo mencionó, pero que la estaban utilizando para drogarse. Y pues evidente debe ser, ¿no? Pues son químicos y el adicto, pues cuando no tiene de dónde, pues aunque sea hasta el perfume se llega a tomar. Entonces, mucho cuidado con esta parte y por supuesto que la opinión o los comentarios de la familia son bien recibidos precisamente para que este tipo de talleres pues tengan también esta parte de crecimiento para otras personas donde puedan aprender o entender de la experiencia a lo mejor no tan agradable de otras familias. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario hasta aquí? Algunos de estos medicamentos, como anfetaminas, también se utilizan para tratamiento de déficit de atención. De unos años a la fecha, podríamos decir que está de moda, y no es que esté de moda, ¿no? Sino es que este padecimiento está muy latente o se está viendo más este tipo de padecimientos por las situaciones médicas, ¿no? Se está observando más a las personas, se está determinando ya con diferentes tipos de estudios qué condiciones tienen o cómo está su estado de salud. Y un déficit de atención hay diferentes, ¿no? Leve, moderado y severo, va a variar de persona a persona, pero un médico es quien tiene que determinar esta parte, sobre todo un especialista, un psiquiatra, y dar una medicación adecuada para ello. Entonces, si me dieron algún tratamiento para mi familiar o para mí, para déficit de atención, como estos que les mencionaba, el benzedrina, y dexedrina, y quedaron medicamentos, o mejor los dono o se los doy al médico que él pueda donárselos a alguien y no tenerlos en casa, porque pueden ser precisamente, pueden crear una dependencia alta y pueden ser muy peligrosos, sobre todo en adolescentes o niños que los niños no saben, ¿no? Pero los adolescentes quieren experimentar. Y a lo mejor dicen, bueno, pues es que en mi casa ya no hay jóvenes, ¿no? Yo nada más pues tengo visitas, pero pues ojo también, si las visitas son menores o es algún adicto y de pronto los tengo a la mano o los dejé olvidados por ahí, pues también pueden desaparecer. Hemos tenido muchas historias aquí donde este tipo de situaciones ha pasado y precisamente por descuido de los adultos hay una intoxicación o hay un abuso de la sustancia o de repente se dan cuenta que empiezan a tener pies las tabletas, pastillas o cápsulas que empiezan a desaparecer, pero pues alguien está consumiéndolas. Ok, pues esto es en cuanto a las sustancias. Sí, los tipos de sustancias, las que son precisamente depresoras y estimulantes, ya las mencionamos. Ahora vamos a la parte de tratamiento e internamiento. Los tratamientos que ofrece Pinar del Bosque incluyen una valoración médica, valoración psiquiátrica, psicoterapia individual o terapia individual, grupo de autoayuda, terapia grupal, grupo de prevención y ejercicio. Ellos todos los días en una modalidad de internamiento van a tener 4 sesiones al día, lo cual les va a permitir que en este tipo de tratamiento, en alguna de ellas o en las 4, puedan hablar de lo que les está sucediendo.
Vuelvo a hacer énfasis en la parte donde la adicción tiene un componente emocional, ¿sí? Si bien hay una situación donde el cerebro se ha enganchado o está dependiendo de la sustancia o ya no la produce y por eso la necesita, precisamente para todo esto de un internamiento o con todas estas herramientas que ofrecemos en el internamiento, es precisamente como pretendemos y cómo ayudamos a los pacientes, ¿sí? Todos reciben la ayuda de diferentes tipos, es decir, la adicción de uno puede ser alcoholismo, la adicción de otro puede ser cocaína, la adicción de otro puede ser heroína, la adicción de otro puede ser los juegos, que aunque no estén el tipo de sustancias, porque no es una sustancia física que podamos ver, si en el caso de los juegos o adicción a las compras, tiene que ver ahí ya las sustancias a nivel del cuerpo que me está produciendo, ¿sí? La adrenalina es una sustancia interna, no la puedo ver, pero está ahí, sabemos que existe, hay estudios, hay reacciones en el cerebro, hay reacciones en el cuerpo. Entonces, para todo este tipo de adicciones, el tratamiento en el internamiento, pues va a ser importante que todos estos elementos estén, ¿sí? La valoración médica, porque precisamente con el abuso de las sustancias, pues se dañan los órganos, dañamos nuestro organismo, ¿sí? No en todos los casos hay una afectación tan severa, dependiendo del tipo de sustancia, pero en algunos casos sí puede haberlo, ¿no? Estamos hablando de riñones, estamos hablando de estómago, donde una gastritis por el consumo de alcohol puede convertirse en una, o sea, convertido en una úlcera, donde un problema renal también a causa del consumo de alguna sustancia, no necesariamente nada más el alcohol. Entonces la valoración psiquiátrica va a tener que ver mucho por si alguna sustancia se tiene que ir disminuyendo en algunos casos, ¿sí? O necesita este tipo de sustancia para ir equilibrando la parte funcional del cerebro, ¿ok? Tanto la psicoterapia o la terapia individual que tienen los internos aquí en Pilar del Bosque va a ayudar precisamente al procesamiento de las emociones, del trabajo que se está haciendo en grupo en situaciones donde a lo mejor no quiero abrir un tema en particular con el grupo, pero sí ha abierto otros, pero una psicoterapia o terapia individual va a haber este apoyo emocional para ello, para que encuentre el cómo hacerlo sin la sustancia o pueda encontrar no necesariamente el origen, pero sí el motivo del por qué está haciéndolo o para qué está haciendo esto del consumo de sustancia. El grupo de autoayuda, por supuesto, es parte del tratamiento fundamental porque esto ha sido en toda la historia y así es como se inició el programa para adictos, ¿no? Como Alcohólicos Anónimos. Es un programa que ha ayudado a muchísimas personas y que por supuesto es fundamental integrarlo en el tratamiento y cuando están internados, por supuesto que también. A muchos no les gusta porque dicen, pues es que todo el tiempo se estará hablando y es que dicen lo mismo, pero a veces eso necesitan las personas, repetirlo muchas veces y en alguna de esas ocasiones pueden entender el origen, no pueden entender que lo que están haciendo no es precisamente lo correcto. Recordemos que la parte del piensachueco que nosotros le decimos, que es esta parte donde hay una distorsión de la realidad, no pueden tener todo tan claro, necesitan de un cerebro auxiliar. Entonces la parte del grupo de autoayuda puede precisamente darles esta claridad en algunos momentos. Cuando no, pues se tendrán que acercarse al padrino o a su psicoterapeuta. La terapia grupal que tienen, como les mencionaba, va a tener una función en cada uno, ¿sí? En algunos casos, cuando llegan, se habla de un tema, a lo mejor por la condición como el que llegan, si precisamente habían estado en consumo inmediatamente antes de ingresar o un día antes de ingresar, por supuesto que van a ver el tema de una manera diferente que una semana después o 3 semanas después, porque los procesos del cerebro también tienen que modificarse cuando ya no hay sustancia. Es decir, el lóbulo frontal se va a desinflamar y nos va a precisamente ayudar a controlar la impulsividad y a poder entender mejor los temas de los que se hablan aquí. En una terapia grupal donde los compañeros también van a poder aportar desde su experiencia o desde un lugar diferente, ¿sí? Porque
piensan los adictos que todo el tiempo ellos tienen la razón y a lo mejor a alguien le ha pasado algo similar y se dio cuenta que no y le puede compartir su experiencia y en terapia grupal es lo que se va a vivir. Fernando levantó la mano nuevamente. Gracias, Oye. No sé si voy a hacer una pregunta tonta, pero finalmente es lo que siento. ¿Habrá algún momento en que nosotros, familia, tengamos adicciones familiares en la parte emocional? Es decir, la adicción es de que siempre repetirle lo mismo, fíjate lo que haces y fíjate lo que haces, y por eso te va mal, y por eso te va mal, como si él realmente fuera el enfermo, no toda la familia. ¿Habrá posibilidades de que el adicto también seamos toda la familia? Es una pregunta tonta, pero no sé por qué digo, me parece como que llevo a mi familiar allá y pues yo ya quedé sano, ¿no? Ya que todos formamos parte también de esa situación de enfermedad y esto que maneja usted de ¿no? de fármacos. Yo veo que todo, ahora sí, como dice el dicho, todo sobre el negrito, ¿no? A darle de jitomatazos, a ver si pega. ¿Y los demás qué? ¿Acaso no nosotros como papás tendremos también esa adicción verbal, oral o de mensajes donde siempre les decimos y como si fueran los malos del cuento? No sé, es una pregunta muy, muy tonta, pero ahorita está hablando de tratamiento e internamiento, pues ya se internó él, ¿y ahora yo qué hago con esto? No, es una pregunta que a lo mejor, Fabián, discúlpeme, a lo mejor me salgo del tema, pero a lo mejor está dentro del mismo tema, pero nosotros también tenemos que saber hasta dónde realmente estamos enfermos. Digo, es una pregunta, a lo mejor usted me puede ayudar y a lo mejor las familias me pueden echar la mano, porque yo digo, a veces como que todo sobre el negrito y ahora sí como en la feria, ¿no? Todo sobre él y luego, ¿y nosotros qué? ¿Estamos bien? Sí, claro. Es una pregunta un poco muy fuera de lugar, Fabián. Pero yo quisiera que no, para nada, no fuera de lugar. De hecho, después de esta diapositiva es la que sigue precisamente, porque el tratamiento en el internamiento o tratamiento e internamiento incluye también esto, ¿sí? Ahorita vamos a esa parte. Entonces, si hace falta algo de lo que yo mencioné después, puede interrumpirme nuevamente, no hay ningún problema, pero ahorita abordo eso que pregunta. ¿Ok? Entonces, estaba comentando de la terapia grupal. Ya les mencioné que ellos en alguna de estas sesiones que tienen a lo largo del día pueden intervenir, pueden aprender, pueden también aportar a sus compañeros, ¿sí? De ahí la importancia de esta terapia grupal. El grupo de prevención lo tienen todos los días sábados en este horario donde las familias están conectadas y en el grupo de prevención entran quienes han egresado de manera virtual, van a ingresar a esta reunión, así como están ingresando ustedes en Zoom, y hablan también de su experiencia afuera. Comparten esta experiencia a los que están dentro, precisamente porque estando contenidos, ellos manifiestan que ya están listos, que se sienten bien, que ya entendieron, que les ha quedado claro todo absolutamente, que tienen que salir a resolver los pendientes que están allá afuera, que se están quedando sin trabajo, se están quedando sin ingresos, que no nos preocupamos por esa parte, pero bueno, esta historia ya no la sabemos y tiene que ver con la parte de la manipulación de la enfermedad como característica de la enfermedad. Entonces, en el grupo de prevención, sus compañeros aportan desde la experiencia. Mira, pues yo ya salí, se trata de esto, pues yo creí que era fácil, me doy cuenta que no, estoy lidiando con ansiedad, estoy lidiando con miedo, estoy lidiando con depresión, estoy lidiando con que no me quiero tomar el medicamento, que no he ido a ver a la doctora, que ahora me está pasando esto. Entonces, este grupo de prevención a ellos les va a ayudar también a tener una idea de cómo es afuera y de igual forma se retroalimentan de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Esta retroalimentación va a ayudar y este grupo de prevención está todos los sábados para todos los que han estado en modalidad de internamiento. ¿Sí? El ejercicio también va a ser parte del tratamiento porque todos sabemos que el ejercicio nos ayuda no solamente para tener buena salud, sino a la parte de la salud mental. Es decir, sí vamos a tener buena salud haciendo ejercicio física y también mental. Por eso es que se integra la parte del ejercicio. Aquí no noté que tienen también una reflexión todos los días,
¿sí? En un internamiento esto es importante. La reflexión de lecturas de grupo de autoayuda puede ayudar muchísimo a que ellos vean su día diferente, su día a día. Porque el trabajo precisamente de la modalidad de internamiento como post-internamiento es que lo hagan como dice el programa, solo por hoy. ¿Okay? Ahora sí, me voy a la parte donde la familia también es un eslabón muy importante en este tema que hoy nos trae aquí a todas las familias, que es la adicción. Y precisamente como la familia también puede enfermarse o se ha enfermado o ya está harta o no quiere saber nada, pues es importante que tengan tratamiento, ¿sí? La familia puede recurrir a un proceso de terapia individual para cada miembro a un costo pues accesible y preferente por tener a su familiar internado, la pareja o terapia familiar. Con el internamiento van a tener sesiones familiares de terapia precisamente donde van a abordarse pues algunas situaciones que en algunos momentos no les agrada a ellos, pero que sí es importante, porque bajo el consumo, recuerden que ellos no están teniendo una realidad clara, que tienen una realidad distorsionada. En algunos casos llegan a decir, pues es que yo no era como todo mundo dice, pero pues si todo el mundo te lo está diciendo, pero es que yo no era así, o sea, les cuesta trabajo aceptar esta parte y precisamente el que la familia aporte de cómo se comportan afuera cuando están en consumo, de lo cansados que están los familiares, de las acciones que están una y otra vez llevando a la misma situación de consumo, pues van a ayudar y van a participar en el tratamiento de la manera donde el usuario en algunos casos le pueden caer, como decimos, los 20 o puede darse cuenta de algunas situaciones, porque la negación a que, pues es que yo allá afuera consumí y no le hacía nada daño a nadie. Yo nunca fui violento, yo nunca les hablé mal, yo siempre fui obediente. Y bueno, la deshonestidad, otra característica de las enfermedades, va a estar muy presente porque la negación es parte de la enfermedad, ¿sí? El aceptarlo es parte del tratamiento y el aceptar la enfermedad tanto a la familia como al adicto o al usuario o al paciente, pues llevan no menos de un año. En menos de un año yo no puedo aceptar porque cualquier enfermedad crónico-degenerativa tiene un proceso de aceptación y no es breve, ¿sí? Hablemos de diabetes, hablemos de cáncer, es algo que nos marca y que nos define a partir del momento en que nos lo diagnostica, ¿sí? Y de ahí precisamente la parte que yo mencionaba arriba, que voy a volver a repetir parte de lo que dije arriba en la siguiente diapositiva, cuando es el post-internamiento, porque es una enfermedad crónico-degenerativa, donde si hay un daño, y precisamente la familia también tiene un daño emocional, ¿sí? Y para eso están los grupos de autoayuda para las familias, grupos de la NON, que son para ayudar a familiares que tienen un amigo, paciente o conocido en algún problema de adicción. Y Alatín es para jóvenes, para los hijos del adicto, para los sobrinos del adicto, que quieran acudir y que puedan entender cómo es la enfermedad y puedan ayudar desde afuera en el proceso también. Como les decía, la terapia individual la pueden ustedes también tener y en algunos casos les decimos que sí es importante que la tomen para que ayuden al tratamiento de sus familiares o de los usuarios internados, ¿sí? Si como pareja hemos tenido conflictos a través de la situación de consumo, pues por supuesto que podemos llevar una terapia de pareja, que esto nos puede precisamente ayudar, no necesariamente a ser la mejor pareja del mundo, la más feliz del mundo. Si un proceso de pareja nos tiene que ayudar a definir dónde estamos y hacia dónde queremos ir, también es importante tomarlo. Y por supuesto la terapia familiar, aunque están incluidas las sesiones de terapia familiar durante el internamiento, se pueden solicitar adicionales para temas específicos y el terapeuta valorará si es importante trabajarlo en un adicional o en la misma sesión que se está teniendo. ¿Respondí tu pregunta, Fernando, con este punto? Sí, muy clara, gracias, Oriol. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aunque parece que está aquí, vamos bien. Tratamiento post-internamiento. Va a ser
muy similar, va a haber algunas variantes, como que pues ya no van a estar dentro, ya no van a estar contenidos, y para eso precisamente hay indicaciones específicas que también vamos a ver en un momento. Entonces el tratamiento post-internamiento, volvemos a la parte médica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto otra vez está repetido? Porque como hace un momento les dije, es una enfermedad crónico-degenerativa, y cualquier enfermedad crónico-degenerativa tiene un tratamiento de inicio y de continuidad, ¿sí? Es decir, cuando a mí me internan por alguna situación que no sé qué me está pasando y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya te hicimos todos los estudios y detectamos que tienes, por ejemplo, cáncer. Y por eso tuviste esta situación, este evento, bla, bla, bla. Y una vez que te dan de alta, una vez que egresas del hospital, pues tienes que seguir con las valoraciones médicas también. De ahí la importancia, porque volvemos al punto. Cuesta trabajo aceptar la situación, pero es importante darle continuidad como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Entonces la parte médica va a ser fundamental. La psiquiátrica en algunos casos también va a ser importante que la tomemos en cuenta. Ya su terapeuta o el terapeuta que esté asignado a cada paciente, pues dará estas indicaciones de si es importante continuar con el tratamiento psiquiátrico y cada cuánto tiempo. No puede ser una vez cada 15 días porque precisamente las valoraciones del psiquiatra pues las va a hacer un poquito más espaciadas, porque en algunos casos llegan a preguntar, pero es que solamente lo vi una vez. Ok, lo tienes que volver a ver cada determinado tiempo. Tienes que dejar que actúe el medicamento, y dependiendo cómo actúe, cómo te sientas, podrá hacer ajustes en ello, ¿sí? La terapia individual, como en el internamiento, pues va a ayudar a los procesos, ¿sí? De comunicación, a los procesos de comunicación, sobre todo del aspecto emocional, ¿sí? Cómo está comunicándose, de qué manera lo está haciendo y qué está sucediendo alrededor de cuando egresó, qué está pasando, situaciones de ansiedad, situaciones de temor, de miedo, situaciones donde mi familia dice, pues no, no siento que me escuchen, no siento que me apoyen. Entonces se trabaja todo esto en la terapia individual. Y el grupo de autoayuda, que también tienen indicación todos de acudir al grupo de autoayuda una vez que ingresan. Entonces, en un tratamiento por entrenamiento, esto también va a ser parte del tratamiento, y es importante que acudan a su grupo de autoayuda. Puede ser eh, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, jugadores compulsivos anónimos, compradores compulsivos, porque como les decía, aunque solamente vimos sustancias el día de hoy, hay otro tipo de sustancias que no vemos, pero que están en nuestro cerebro, que a través de ciertas situaciones se generan. Está muy en auge la adicción a los dispositivos móviles, a las series. Hay gente que cuando sale la serie, pues se avientan todos los capítulos en una noche y al otro día no tienen rendimiento laboral. Y no es que haya habido ahí un problema de adicción, puede ser otra situación, pero si esto se está dando constantemente, entonces estamos hablando de que hay un caso a revisar, y que volvemos al punto. La situación emocional es la que está haciendo que se esté enganchando con esto. ¿Por qué? Porque justamente está evadiendo la realidad, está evadiendo la responsabilidad, y hay algo de fondo en ello. ¿Ok? Entonces, el grupo de prevención, como les decía, cuando están dentro, los que han salido participan. Y una vez que ellos han salido, también es importante que participen para que compartan cómo se están sintiendo, cómo les está yendo con la familia. ¿Sí? Porque en este afán de querer salir, yo ya estoy bien, ya estoy sano, ya entendí, ya lo voy a hacer diferente, ahora sí ya sé cómo, ahora sí ya, como sé que hay una condición de salud, tengo que seguir las indicaciones y las voy a seguir. Y estando afuera se dan cuenta que les cuesta trabajo. Entonces, desde el compartir esta experiencia con los de adentro va a ser fundamental para que ellos sigan avanzando, porque precisamente en un grupo de autoayuda de eso se trata, ¿no? Que unos a otros estén ayudando. Y en el grupo de prevención buscamos también eso, que la aportación de los de afuera ayude a los de dentro y viceversa. Y también por eso las familias es importante que ayuden con experiencias o con dudas, porque estas dudas a lo mejor alguien más las tiene y no las quiere hacer evidentes,
como mencionaba Fernando, ¿no? Hace un momento, pues a lo mejor es una pregunta tonta. La realidad es que no hay preguntas tontas porque precisamente estamos aprendiendo, ¿sí? Todas las familias están aprendiendo. Quien ya se lo sabe, qué bueno, pero seguramente habrá algo nuevo, algo diferente que aprenda en cada sesión. Entonces, ese es el tratamiento post-internamiento que es importante continuar. Ahora, cuando han egresado, es importante también que se establezcan límites claros y de preferencia desde antes que salgan. Es decir, cuando están internados, ¿qué límites van a tener allá afuera? Que estos los trabajen con el terapeuta que está asignado, ya sea en sesión individual con ustedes familiares o en el terapeuta que tiene asignado su familiar aquí dentro, ¿sí? ¿Cuáles son los límites claros? ¿Sí? Sobre todo porque de esto va a depender mucho su tratamiento. Voy a poner un ejemplo. La hora de llegada del trabajo, ¿no? Pues si sale a las 6 no puede llegar a las 10 de la noche, a menos que trabaje en Tlalpan y viva hasta el Estado de México o viva en Toluca o alguna situación así, donde justamente el traslado pues sí puede tomar hasta 4 horas. Pero si sale a las 6 y vive a 1 hora, a lo mejor se hace un poco 1 hora 45 en la Ciudad de México, con el tránsito en las tardes, la hora pico, pero que sí estén límites estén claros estos límites, por ejemplo, los de horarios de llegada, ¿sí? Es importante que también, por ejemplo, en los hábitos, ¿no? Los límites sean claros. Aquellos en el internamiento tienen actividades como lavar su ropa, como ayudar a alguna actividad dentro de. Y allá afuera, que lo ideal sería que se llevaran también precisamente estas actividades que están teniendo aquí dentro, ¿sí? Como ayuda a la casa, ayuda a la familia, o si viven solos, pues es parte de su responsabilidad. O en pareja también puede ser parte de las responsabilidades, pero hay que tener límites claros. Ok, allá en el internamiento tú lavabas tu ropa. Aquí también es importante que no la dejes sucia. No, pero es que la muchacha, pues sí, la muchacha va a ayudar, pero pues tendrá tiempo para hacer otras cosas. Tú continúa con tu rutina. Si dices que te ayude o que te enseñe ya cómo usar la lavadora o cierta situación, pues adelante. Pero que estos límites sean claros. Las consecuencias, también tiene que haber consecuencias muy específicas. No puedo estar dejando que llegue tarde todo el tiempo. Es que se le ponchó la llanta al Uber y por eso llegué tarde. Se le ponchó la llanta, él chocó el camión y por eso llegué tarde. El metro se retrasó por la lluvia y por eso llegué tarde. Entonces, en algunas ocasiones se podrán estos límites a lo mejor negociar, pero las consecuencias también tiene que haberlas, ¿sí? Cuando hay una situación de emergencia, pues seguramente no, como la llanta ponchada, pero no se puede estar ponchando la llanta 3 veces a la semana. O sea, si eso sucede, algo está pasando que es importante revisar. Ok, también va a ser importante que tengan horarios de actividades. Aquí tienen 1 hora para desayunar, 1 hora para comer, 1 hora para cenar, 1 hora para irse a dormir, 1 hora para irse a bañar, ¿sí? Tienen horarios específicos para estas actividades. Entonces, estos horarios también es importante que los mantengan allá afuera. Esta estructura que tenían aquí adentro, que la puedan tener allá afuera. Aquí puede ser que no puedan salirse, es una contención que les va a ayudar. Allá afuera no la van a tener. Va a surgir, por supuesto, la ansiedad, pero para eso estamos los terapeutas, para ayudarles en algún momento de situación de crisis de ansiedad. Aquí la situación es que ellos puedan contactarnos, no necesariamente su terapeuta individual, todos los demás en algún momento podemos intervenir y apoyarlos porque conocemos a todos. Grupo de autoayuda. Tendrán que seguir con su grupo de AA allá afuera, o si necesitan NA, por supuesto que también es importante. Si tienen, como les mencionaba hace un rato, el de compulsivos, el de compradores, el de jugadores, etcétera, tendrán que acudir a su grupo de autoayuda, a lo mejor más específico que como están aquí dentro, ¿sí? El grupo de prevención, que vuelvo a repetir, parece redundante, pero sí es importante que ellos aporten desde afuera. El manejo del dinero, que haya límites claros, cómo lo van a manejar. Si ellos son los que ganan o no son los que administran el dinero, pues tendrán que cederlo o que alguien más lo administre. En esto sí es muy claro que el terapeuta que tiene asignado les puede ayudar a esta parte, ¿sí? A que
no haya problemas. Es que me quieres quitar mi dinero. ¿Por qué te quedas mi dinero si yo lo trabajo, yo lo gano? Situaciones como esta van a pasar, por eso precisamente se requiere a lo mejor en algún momento de la participación del terapeuta, pero que sepan que es importante esto del manejo del dinero allá afuera. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, familias? Pareciera que todo está quedando muy claro con todos. Ok. Nos vamos. Aquí en el chat hay una pregunta, me parece. Julio César dice, me preguntaba un familiar por qué tratarlos como niños, con premios y castigos. No sé quién dio esta indicación o cómo se la dieron, porque en realidad no se tienen que tratar como niños. Si bien la conducta del adicto se dice que es la conducta de un adolescente, todos hemos pasado por esta etapa, a lo mejor la vivimos de maneras diferentes, pero todos hemos pasado por esto. Entonces, los adolescentes todo el tiempo quieren romper las reglas de la casa y es la chamba de ellos, romper las reglas, ¿sí? Es su chamba permanente de los adolescentes. Y del adicto también se vuelve un patrón. Entonces, no es que sean como niños, porque un niño va a entender de una manera diferente a un adolescente. Los procesos de la mente se han modificado y el adicto, aunque también ya tendría que ser, si es un adulto, pensar como adulto, pues no puede, porque precisamente a eso se refiere, ¿no? Que piensan como adolescentes. No, dependiendo de la sustancia o el daño que haya ocasionado la sustancia, también va a influir en esto, pero sí es importante que haya límites y consecuencias, ¿sí? Más que premios y castigos. Premios de preferencia no, sí reconocer cuando lo está haciendo bien. Eso va a ser importante, por supuesto. Oye, qué bueno, pues ya llevas un mes, pues sí has tenido situaciones difíciles, he visto que ha habido ansiedad, pero creo que estás avanzando y es importante. Entonces, el reconocer va a ser importante. Pues no va a ser un premio, va a ser reconocer. No puedo decirle, bueno, si no consumes, sí tienes permiso de irte de viaje en verano con tus amigos, ¿sí? Pero no consumas de estos 3 meses. No, porque entonces ahí sí estamos hablando de un premio. Estamos condicionando su comportamiento, lo cual no es lo correcto hacerlo de esa manera, ¿sí? Porque pues, no tiene que haber un premio para ello, sí un reconocimiento, pero no un premio. Y por supuesto que sí tiene que haber una consecuencia más que un castigo, ¿sí? Entonces estás, a lo mejor la consecuencia es que no tengas teléfono por, no sé, se me ocurre una semana, dependiendo de la situación, también tiene que ser proporcional. Sí, por eso puse límites claros, porque a lo mejor el límite es poco irreal. Cuando digo poco irreal me refiero a que de pronto no voy a decir, bueno, como tomaste y ya es la tercera vez que tomaste y ya recaíste 3 veces, pues ya de por vida no vas a tener celular, lo cual pues es algo que no se va a poder cumplir porque en algún momento tendrá que trabajar o en su trabajo va a depender de este dispositivo o si está estudiando, pues las tareas actualmente pues se las mandan a veces por WhatsApp o los trabajos los tienen que mandar a través del celular, ¿sí? O la computadora, entonces por eso tienen que ser los límites claros y las consecuencias también muy específicas, ¿sí? Para que no ocurra situaciones donde, pues es que yo no entregué la tarea porque pues tengo que castigar la computadora. Pero no me dijiste, pues no, pues yo lo sé que la tengo castigada y pues mejor no. Entonces así están manipulando y nos están haciendo responsables de algo que les toca a ellos, ¿sí? Entonces no hay que tratarlos como niños. Si llegan a tener conducta como de adolescente, tiene que haber reconocimiento y tiene que haber consecuencias más que castigos. ¿Ok? Espero que haya quedado. Ah, perfecto. Qué bueno que lo entendiste, Julio. Eso iba a preguntar precisamente. Gracias. Los grupos de autoayuda también son para la familia. Cuando él sale, su usuario, su familiar, su paciente, ustedes tienen que continuar en los grupos de autoayuda del ANON, Alatín, y ellos en sus grupos como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, el que les corresponde. Entonces sí es importante que ustedes, familias, continúen también en grupo. Fernando tiene la mano levantada.
Sí, es que me emocioné porque vi la manita levantada de Itzel. Entonces yo creo que quiero hablar. Iba a decir sí, pero vi que la bajó. Entonces, Itzel, no sé si quieres compartir algo. Sí, buenas tardes. Nada más una duda. Aquí sobre el horario de actividades, no importa el orden, o sea, me refiero a que hasta donde tengo entendido, ellos se levantan y su primera actividad que realizan es el ejercicio. ¿No importaría que el ejercicio lo hicieran en cualquier otro momento? No, no. Pueden hacerlo en la mañana, pues dependiendo de su horario, de su actividad, ¿no? Si son estudiantes, a lo mejor pues a la mañana no pueden hacerlo, pero a lo mejor saliendo de la escuela o en la tarde. Si es alguien que trabaja, pues a lo mejor después del trabajo o en su horario de comida, dependiendo o sea, sí tiene que haber horario de actividades todos los días, pero por ejemplo, esa situación como el ejercicio, lo pueden hacer en algún momento del día, no necesariamente igual que aquí. Lo que sí tendrían que hacer igual que aquí, por ejemplo, es que tengan su cama ordenada, su cama tendida, que una vez que terminaron de desayunar, de comer o de cenar, pues laven sus platos. En ese sí tiene que haber como algo, una secuencia, pero en lo demás no es necesario, como el ejercicio, por ejemplo. Ok. Muchas gracias, sería mi duda. No, de qué, al contrario. Entonces, la importancia de que ustedes continúen precisamente en los grupos de autoayuda es porque cuando su familiar está internado, pues ustedes están más relajados, están más tranquilos, a lo mejor no ponen tanta atención, a lo mejor algunas cosas les hacen sentido y algunas otras no las entienden. Y cuando ha egresado, que es precisamente el post-internamiento, el continuar en el grupo les va a ayudar porque van a surgir cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? La ansiedad, ¿no? Pues la ansiedad ustedes no la vieron mientras estuvo internado. Pues me doy cuenta que fuma mucho, pues sí, a lo mejor sí está ansioso. Entonces en mi grupo de autoayuda van a poder tener precisamente una retroalimentación de los demás desde la experiencia de los otros, de cómo actuar ante cierto tipo de eventos o situaciones de su familiar. De ahí la importancia de que ustedes continúen en grupos de autoayuda. Hay gente que ha estado años, no necesariamente que tengan que estar el resto de su vida, pero ustedes sabrán en qué momento y por cuánto tiempo están, en cuánto les está funcionando el grupo de autoayuda. Muy bien, pues si no hay alguna duda, sería todo de mi parte. Me gustaría escuchar, dos familias han estado muy tranquilos esta ocasión y no sé si es porque el tema o fue muy claro o hay muchas dudas y les da pena o qué está sucediendo. Bien, yo me acuerdo una ocasión que yo tenía una persona muy cercana, diabético, y pues él tomaba sus refrescos, sus dulces, sus chocolates, y pues decía, yo de algo me voy a morir. Y una ocasión me acuerdo que un amigo le dijo, sí, de algo te vas a morir, pero mientras no te mueras, ¿cómo mueras a los demás? Y esto que me dijo fue que no sé si ustedes, familia, estén de acuerdo conmigo, pero usted, Fabián, pero muchas veces no es que los trate uno como niños o como adolescentes. Lo que pasa es que no tienen conciencia todavía de su enfermedad. Y como no están conscientes de eso, pues hay que estarles dando pero duro y a la cabeza, ¿no? Para que esto les ayude. No sé, yo creo que los grupos, las reuniones pasadas me han ayudado a mí mucho a tener que saber de qué manera puedo hablar con mi familiar y cuáles son las palabras realmente que le van a ayudar a tener conciencia de enfermedad. Muchas veces parece que le digo, que muchas veces le digo a mi familiar que haga esto, pero no porque lo haga él, sino para que yo me sienta tranquilo. Y entonces allí es la situación que a veces es un tanto como que de doble discurso. Pórtate bien para que yo me sienta bien. Y si tú te portas mal, pues yo me siento mal. Entonces o haces las cosas mal, y entonces no se tiene conciencia de enfermedad. Y entonces hay que estarles pero dando pero duro para que vayan construyendo. En otras pláticas nos han enseñado
que a través de las palabras, de los mensajes, ellos van a ir también en su cerebrito construyendo una forma diferente de ver la vida. No sé qué considera usted, Fabián, en ese sentido. Sí, totalmente, o sea, totalmente, pero sí, o sea, no es que sean niños, pueden de pronto tener conductas, pero ¿qué tanto estoy permitiendo yo esas conductas? ¿Qué tanto yo lo dejo? ¿Sí? Pues un momentito y voy contigo, pero por ejemplo es como esta situación, ¿no? Del niño que hace berrinche en el súper. Por supuesto que nos da oso, nos da pena, nos queremos que la tierra nos trague y si se tira a gritar, patalear y pues, todo el mundo nos voltea a ver, emitiendo un juicio seguramente, pero con el adicto va a ser similar, va a hacer berrinches y qué tanto voy a hacer ante su berrinche, ¿sí? Tengo que ver el resultado y la consecuencia de ceder ante ese berrinche. Y disculpe Eso que va a le ser. interrumpa, pero he aprendido algo, lo voy a tener que poner aquí enfrente. No es lo mismo una crisis que un berrinche. Exactamente. ¿Sabe quién me enseñó eso? ¿Quién? Cardo. Cardo identifica perfectamente bien cuando hay un usuario que está haciendo berrinche, cuando hay un usuario que está en crisis. Y no, es que, y yo anteriormente mi familiar, yo decía, no, ya le dio la crisis a este, ¿qué hago con él? Y ahora dice, no, ¿cuál crisis ni qué crisis? Hizo berrinche, órale sobre de él. Eso lo aprendí y lo aprendí aquí precisamente. Por eso hice la interrupción, disculpa, Itzel. No, está bien. Muy bien. Adelante, Itzel. Hola, yo tengo una pregunta. En una ocasión vi una película, precisamente se trata de una chica en adicciones, y ella fue al médico y me surge esta duda. A ella le dijeron que podían aplicarle una ampolleta de antagonismo de opioides. ¿En qué funciona o cómo es? O no sé si realmente pues funcione para este tratamiento. Dependiendo el tipo de sustancia a la que esté siendo adicto o sobre la cual esté abusando, ¿sí? Esto no funciona para todos. Por aquí arriba les mencioné precisamente que una de las sustancias, que es la metadona, ¿sí? Es un narcótico de origen sintético, se utiliza para tratar adicciones, sobre todo de heroína, ¿sí? Entonces, en estos casos se utiliza y es el médico y tiene que estar supervisado y la dosis adecuada. Y esto es una modalidad de internamiento forzosamente. Cuando están externos, cuando han egresado, ya no se utiliza, ¿sí? Entonces, dependiendo la situación, es como el médico va a determinar el tratamiento médico, ¿sí? Médico o psiquiátrico, o sea, según sea el caso, ¿sí? Pero sí, les mencioné yo precisamente que en algunas ocasiones se utiliza este tipo de medicación, que este tipo de sustancia, que aunque es depresora, pero se utiliza para tratar pacientes con adicción a heroína. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Y cuando hay algún otro tipo de medicamento, como benzodiazepina o algo así, el médico también tiene que irla retirando poco a poco, ¿sí? No es tómate las 7 días y ya, ¿no? Sí tiene que haber una indicación de retiro de tratamiento, ¿sí? Cuando es por benzodiazepinas o alguna situación similar. Muy bien, pues les dejo esta frase que tiene que ver un poquito con esto que mencionaba Fernando entre los berrinches, porque dice, la actitud inherente al consumismo es devorar todo el mundo. El consumidor es ese eterno niño de pecho que llora reclamando su biberón. Esto es obvio a los fenómenos patológicos como el alcoholismo y la adicción a las drogas, de Erich Fromm. Y pues muchas gracias, familias. Muchas gracias por la participación y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana.